La primera luz del amanecer se deslizó sobre la ciudad capital, pintando los edificios de arenisca con un tono dorado pálido. El presidente Malik Diallo se encontraba junto a las ventanas de piso a techo de su oficina privada, observando las calles silenciosas abajo. En 3 horas, partiría hacia la inauguración de una nueva escuela secundaria en las afueras rurales, un proyecto que había promovido desde que asumió el cargo. La visita estaba destinada a simbolizar el progreso, un paso tangible hacia la reconstrucción del futuro de la nación tras años de inestabilidad. Su principal asesor, Boubacar Keïta, entró con un montón de documentos informativos, sus zapatos lustrados resonando contra el piso de mármol. Keïta había estado con Diallo desde los primeros días de su carrera política, un hombre cuya mente aguda y comportamiento tranquilo le habían ganado la confianza del presidente. Sugirió una ruta alternativa para la caravana presidencial, una carretera estrecha y poco utilizada que atravesaba el Valle Oriental. Esto reduciría casi 40 minutos del tiempo de viaje, evitando las autopistas principales congestionadas donde podrían esperar los manifestantes o algo peor. El comandante Issa, jefe de seguridad presidencial, frunció el ceño al escuchar la propuesta. Sus instintos, perfeccionados por 2 décadas en las fuerzas especiales, se rebelaban contra la idea. Esa carretera era aislada, mal mantenida y lejos de las unidades de respaldo. Pero Diallo, siempre pragmático, sopesó los riesgos. La ceremonia escolar era sensible al tiempo, y los retrasos decepcionarían a los niños que se habían preparado para su llegada. Tras una breve deliberación, aprobó el cambio. A las 6:15, la caravana estaba reunida en el patio del palacio. 5 vehículos blindados, su pintura verde oscuro brillando bajo el sol naciente. El automóvil personal de Diallo, un SUV modificado con placas resistentes a explosiones, se encontraba en el centro. Un equipo de 12 guardias de élite tomó sus posiciones, armas revisadas, radios crepitando con estática mientras confirmaban sus rutas. Nadie notó el destello de inquietud en los ojos de Keïta mientras se deslizaba en el segundo automóvil. La caravana partió poco después de las 6:30, serpenteando por la ciudad que despertaba. Los comerciantes se detenían para observar la procesión. Los niños saludaban desde las puertas, y el habitual murmullo matutino de la capital quedaba atrás mientras llegaban a las afueras. Las carreteras pavimentadas dieron paso a tierra compactada, los edificios se dispersaban en granjas y matorrales. Entonces, al girar bruscamente una curva, el conductor del jeep líder frenó de golpe. Una cabra estaba en medio del camino. No estaba pastando. No deambulaba. Simplemente estaba allí, como si los hubiera estado esperando. La caravana se detuvo abruptamente, los neumáticos levantando polvo que flotaba en el aire matutino. La cabra permanecía inmóvil, su figura delgada silueteada contra el sol naciente. Sus ojos oscuros e inteligentes se fijaban en el vehículo líder con una concentración antinatural. Una brisa ligera traía el aroma de hierba seca y tierra, pero el animal no reaccionaba a la presencia de los hombres armados que ahora salían de sus vehículos. El presidente Diallo observaba la escena desde su asiento trasero, su expresión inescrutable. El comandante Issa fue el primero en moverse, señalando a 2 guardias que se acercaran al animal. Los soldados avanzaron con cautela, sus botas crujiendo sobre el camino cubierto de grava. Uno aplaudió con fuerza, mientras otro agitaba los brazos en amplios arcos. La cabra apenas movió las orejas, sus pezuñas firmemente plantadas en la tierra. Un joven teniente, impaciente por la demora, levantó su rifle y disparó un solo tiro al aire. El estruendo del disparo resonó por el valle, asustando a las aves de los árboles cercanos. La cabra se estremeció pero mantuvo su posición, sus músculos tensos como si se preparara para embestir en lugar de huir. Su extraña resistencia generó una ola de inquietud entre el equipo de seguridad. Los animales normalmente huían al sonido de disparos. Esta no lo hizo. Diallo salió de su vehículo. Ignorando la protesta inmediata de Issa, el presidente estudió a la cabra con ojos entrecerrados. Luego dirigió su atención al suelo bajo ella. La tierra parecía recientemente perturbada, más suelta que la tierra compactada a su alrededor, como si alguien hubiera cavado allí y cubierto apresuradamente su trabajo. Hizo un gesto al soldado que portaba un detector de minas. El dispositivo emitió un chillido en el instante en que sus sensores pasaron sobre el suelo cerca de las pezuñas de la cabra. El rostro del técnico palideció mientras cuidadosamente retiraba la capa superior de tierra. Debajo, apenas ocultas, yacían 4 minas antivehículo en forma de disco dispuestas en un patrón letal. Sus placas de presión brillaban débilmente bajo la luz matutina, listas para detonar en el momento en que un peso suficientemente pesado pasara sobre ellas.
El comandante Issa ladró órdenes, y el equipo de seguridad se desplegó, armas en alto mientras escaneaban la maleza circundante. Huellas frescas, demasiado profundas para pertenecer a un pastor errante, conducían al matorral espinoso. El olor a humo de cigarrillo persistía cerca del borde del bosque, lo suficientemente reciente como para que la ceniza aún no se hubiera dispersado. Alguien había estado allí, esperando. El presidente Diallo no habló. Su mirada pasó de las minas a la cabra, y luego a Boubacar Keïta, quien permanecía rígido junto al segundo coche. Los dedos del asesor temblaban ligeramente al ajustarse las gafas. Su garganta se movía como si quisiera decir algo, pero se lo pensó mejor. La cabra, habiendo cumplido su propósito, finalmente se movió. Dio 3 pasos cojeando hacia un lado antes de caer sobre sus rodillas delanteras. Solo entonces los soldados notaron la mancha oscura que empapaba su costado izquierdo. Sangre, lo suficientemente fresca como para seguir brillando. El comandante Issa se arrodilló junto al animal. Sus manos expertas localizaron la herida. Un pedazo de metralla asomaba de su costado, los bordes aún calientes. Sus ojos se encontraron con los de Diallo. Esa cabra ya había pisado una mina. Y de algún modo había sobrevivido el tiempo suficiente para bloquearles el camino. El hallazgo de las minas generó una oleada de tensión en el equipo de seguridad. Los soldados actuaron con precisión, asegurando el perímetro mientras los expertos en explosivos desactivaban los artefactos. Diallo no se movió, su mirada seguía fija en Keïta, que ahora temblaba levemente. Issa se acercó hablando por un teléfono satelital. Su voz era baja, pero llena de certeza. Los registros mostraban que el vehículo oficial de Keïta había pasado por esa zona a las 2 a.m. Las imágenes satelitales confirmaban huellas de neumáticos coincidentes. Era demasiada coincidencia. Keïta abrió la boca para protestar, pero Diallo alzó una mano. El gesto fue sereno, casi resignado, pero bastó para silenciarlo. No habría explicaciones. No en ese momento. 2 guardias se acercaron y lo escoltaron hasta un vehículo blindado. Su rostro palideció, pero no opuso resistencia. Su traición parecía pesarle como una losa mientras la puerta se cerraba con un golpe seco. Equipos forenses peinaban la zona. Las huellas junto a las minas llevaban a una zanja donde encontraron colillas y una botella vacía. Las huellas eran profundas, botas militares. Un olor químico persistía, explosivos plásticos recién manipulados. Mientras el convoy se preparaba para regresar, Issa recibió otro informe. El equipo de comunicaciones interceptó una transmisión encriptada enviada 30 minutos antes, desde el Palacio Presidencial. El mensaje solo contenía coordenadas y una palabra: confirmado. Diallo exhaló lentamente. No era una emboscada cualquiera. Era una traición cuidadosamente orquestada, más profunda de lo que había imaginado. La cabra, ahora vendada y en un camión, observaba con ojos apagados mientras el convoy daba la vuelta. Su obstinada resistencia les había ganado tiempo, pero el verdadero peligro aún acechaba. En algún lugar, un traidor esperaba su próxima oportunidad. El búnker subterráneo bajo el Palacio Presidencial vibraba con una luz blanca estéril. Las paredes de concreto absorbían todo sonido, salvo el goteo de una tubería con fugas. Boubacar Keïta estaba esposado a una silla metálica. Su traje estaba arrugado y empapado de sudor. Una sola lámpara proyectaba sombras marcadas en su rostro. El comandante Issa rondaba la sala, revisando un expediente. Las imágenes mostraban el coche de Keïta cerca del sitio del atentado a las 2:17 a.m. Registros bancarios indicaban 3 depósitos no rastreables. La prueba más condenatoria era un vídeo donde se le veía con un hombre en botas militares detrás de una fábrica abandonada. Un joven oficial trajo un informe forense. Las colillas contenían ADN de un mercenario conocido, vinculado a una empresa militar privada que actuó en el golpe del país vecino el año pasado. Keïta apenas respiraba cuando Issa le mostró una foto de su esposa e hija abordando un vuelo a Ginebra 2 días antes. Sus rostros borrosos pero reconocibles. El comandante explicó que el avión fue desviado. Ahora estaban bajo custodia. Ante esto, los hombros de Keïta se desplomaron. La pulida fachada del asesor presidencial se desmoronó como pergamino antiguo. Su confesión se derramó en fragmentos rotos. El contacto inicial durante una cumbre económica, las amenazas crecientes contra su familia, las instrucciones cuidadosamente redactadas entregadas a través de mensajes cifrados. Le habían dicho que las minas eran solo una táctica de intimidación, una demostración de fuerza para presionar a Diallo a hacer confesiones. En la sala de observación detrás del vidrio unidireccional,
El presidente Diallo observaba con semblante de granito. Sus dedos trazaban distraídamente la cicatriz a lo largo de su mandíbula, un recuerdo de sus días como rebelde. Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas era más grande que un asesor coaccionado. Alguien había orquestado esto desde las sombras, alguien con acceso, recursos y paciencia. Mientras Keita firmaba su confesión escrita, técnicos en otra ala del palacio desmantelaban la computadora de un asistente junior. Enterrado en su código encontraron malware diseñado para rastrear la agenda del presidente y los movimientos de su vehículo. El rastro de la traición era más profundo de lo que nadie había imaginado. En la superficie, el sol ascendía sobre la capital, su luz incapaz de penetrar los secretos que se desenterraban abajo. El patio del palacio presidencial brillaba bajo el implacable sol de la tarde mientras una multitud de funcionarios, periodistas y diplomáticos extranjeros se reunía detrás de cuerdas de terciopelo. Equipos de cámaras de redes internacionales ajustaban sus lentes, sus camiones satelitales alineados en el perímetro. El aire olía a asfalto caliente y anticipación nerviosa. Dentro del palacio, el presidente Malik Diallo se encontraba frente a un espejo, ajustando su corbata, un rojo profundo, el color de la tierra en su pueblo natal. A las 3 en punto, salió al balcón que daba al patio. Los murmullos de la multitud cesaron instantáneamente. Incluso la brisa pareció detenerse. Diallo colocó ambas manos sobre el atril, sus nudillos blanqueando ligeramente mientras reunía sus pensamientos. La nación esperaba. El continente observaba. Su voz, cuando llegó, no tenía la cadencia ardiente de sus discursos de campaña, ni los tonos medidos de las direcciones diplomáticas. Era algo más tranquilo, más peligroso. Comenzó con hechos. Esa mañana, su caravana había sido atacada. 4 minas antivehículo habían sido colocadas a lo largo de su ruta. El complot había sido orquestado por intereses extranjeros, facilitado por traidores dentro de su propio gobierno. No nombró países. No citó organizaciones. Las omisiones fueron deliberadas, que se pregunten. Luego habló de la cabra. La obstinada negativa del animal a moverse. La herida en su costado. Como su sangre había manchado las manos de los soldados, que la llevaron a un lugar seguro. Un murmullo recorrió la multitud. En algún lugar del fondo, una mujer emitió un sonido suave, parte jadeo, parte oración. El tono de Diallo cambió. La tranquilidad dio paso al acero. Habló de soberanía. De naciones que trataban a África como un tablero de ajedrez, a sus líderes como peones para ser removidos a voluntad. Sus palabras cortaron el aire como una hoja. Pensaron que el miedo nos silenciaría, dijo. Pero no nos asustamos tan fácilmente. Como si fuera una señal, el comandante Isa condujo a Boubacar Keita a un segundo balcón esposado. El exasesor mantenía la cabeza baja, pero las cámaras captaron cada tic de su rostro. El mensaje era inconfundible. La traición sería enfrentada con consecuencias. El presidente concluyó con una declaración. Todas las bases militares extranjeras en sus suelos serían revisadas. Los contratos con empresas de seguridad privadas serían terminados. La multitud estalló. Algunos aclamaron. Otros miraron nerviosamente a los periodistas extranjeros que garabateaban notas frenéticas. En las embajadas de toda la ciudad, los televisores se apagaron. Se levantaron teléfonos seguros. Y en una pequeña clínica de aldea, una cabra dormía inquieta, su costado vendado subiendo y bajando con cada respiración. Inconsciente de que acababa de convertirse en un símbolo. 3 días después del intento de asesinato, un viejo pastor llamado Moussa llegó a las puertas del palacio presidencial sosteniendo una cuerda deshilachada. Al final de ella estaba una figura familiar, la cabra, su herida ahora suturada pero aún visible a través del pelaje afeitado en su costado. Moussa afirmó que el animal había desaparecido de su rebaño la noche antes del ataque, regresando al amanecer con su lesión y una quietud antinatural en sus ojos. Veterinarios forenses trabajaron durante la noche examinando a la criatura. Radiografías revelaron fragmentos de metal incrustados en su tejido muscular, no de una mina, sino de una granada de grado militar. El análisis de sangre mostró rastros de un estimulante químico, del tipo utilizado por fuerzas especiales para mantener a los perros de trabajo alerta en zonas de combate. El descubrimiento más revelador vino de las pezuñas de la cabra. El barro seco contenía fibras microscópicas que coincidían con los uniformes de una empresa militar privada activa en la región. Una línea de tiempo reconstruida lo dejó claro. La cabra había deambulado hasta el campamento del equipo de emboscada, detonó un explosivo mal colocado con su peso y luego huyó herida, solo para terminar bloqueando instintivamente el mismo camino que asociaba con el peligro.
El presidente Diallo ordenó que el animal se quedara en los jardines del palacio. Los visitantes notaban como siempre se colocaba entre él y los rostros nuevos, con las orejas alertas ante cualquier movimiento repentino. 6 meses después, en la cumbre de liderazgo panafricano en Dakar, el presidente Diallo colocó una figura de madera desgastada sobre la mesa de negociaciones, una cabra, tallada en caoba por su abuelo. Los demás líderes guardaron silencio. A lo largo del continente, la historia había echado raíces. En Lagos, artistas callejeros pintaron murales del fiel animal. En Nairobi, los escolares escribieron poemas sobre su valentía. La imagen de la cabra apareció en pancartas de protesta desde Jartum hasta Kinshasa, como un reproche silencioso a la injerencia extranjera. El propio Diallo no conservaba fotografías del acontecimiento en su despacho. Solo una sencilla placa de bronce sobre su escritorio, grabada con unas palabras que se difundieron por las redes de inteligencia africanas como fuego. Cuidado con las naciones que subestiman tanto la lealtad de nuestros animales como la memoria de nuestro pueblo. Y en un patio soleado, una vieja cabra mordisqueaba felizmente los setos presidenciales, su cicatriz brillando como una medalla de honor. No olvides suscribirte y dejar un like. Significa mucho para nosotros.